Continuando después de estos desperfectos técnicos con el desarrollo de individuo, evolución, fisiológicamente, dice que puede ser alterado o motivado, y la alteración puede venir de distintas formas. Puede venir, siempre viene a través de estímulos. Los estímulos pueden ser epigenéticos, pueden ser emotivos, pueden ser genéticos, que no es lo mismo. Lo genético es lo que ya está grabado en nuestro código del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Es lo que ya está grabado dentro de nuestro ADN. Es toda la carga de información genética, o parte en realidad de la carga de información genética, aunque dicen que puede ser toda, pero se activa solo parte, de tu papá, de tu mamá, de tu papá y tu mamá biológico, del papá y la mamá de tu papá, del papá y la mamá de tu mamá y tus abuelos, y también del papá y la mamá de uno de tus abuelos, y del papá y la mamá de tu otra abuela, y así. Toda la carga genética de varias generaciones, de todas en realidad, del linaje, están dentro de uno. Eso es lo genético. Eso también modifica, en cierta forma, generando estímulos que pueden alterar negativamente o pueden motivar a la persona. El caso típico de la oveja negra de la familia, con el ejemplo, como se dice, la oveja negra de la familia, no siempre es negativo. A veces la oveja negra de la familia es, como pasó hace un tiempito en Capital, un muchacho de extracción social baja y que encima trabajaba de lo que ellos sabían, era barrendero porque más o menos toda su familia hacían changa, eran barrenderos, vivían de los planes, las changas. ¿Qué pasó? Se metió a estudiar abogacía y siendo barrendero se recibió de abogado. Un aplauso. La oveja negra de la familia en el sentido positivo, porque el único abogado de toda su familia extendida. No me acuerdo si vivía en la Villa 1114 o en la Villa de la Isla Maciel, pero incluso vivía en una situación sociocultural, en un barrio, en un lugar rodeado de gente sociocultural, que jamás en su vida ni soñaron ser abogado. Él trabajando de barrendero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recibió de abogado. Buenísimo. La oveja negra en términos positivos, después está la oveja negra en términos negativos. A veces, esas ovejas negras, en realidad, lo que se dispara es un alelo genético, parte de la carga de información de sus ancestros, y por eso hacen cosas que ninguno de los otros de la familia las hace. ¿Se entiende? Eso obviamente que modifica, es un estímulo que modifica la personalidad del sujeto. Ahora, la epigenética es el estímulo que nos influencia en el hoy. No es que viene de una carga genética de tus antepasados, es en el hoy. Por ejemplo, es bastante común, y en algunos países, gracias a Dios, en Argentina no tanto, pero en algunos países tienen unos importantes problemas con el tema de la dieta. En los Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de niños obesos es terrorífico. Muchísimos. No solo porque están gorditos, que eso sería lo de menos, hacen dieta, sino porque al comer permanentemente comida chatarra, tienen problemáticas no solo de tipo fisiológico, intestinal o gástrico, sino mental, porque el cerebro se alimenta de las proteínas, el cerebro necesita nutrientes. Si vos le das todo el tiempo comida chatarra, con grasas poliinsaturadas, el cerebro no se puede alimentar apropiadamente. El cerebro, lo sabemos, necesita pescado, necesita, si se puede, aceite de oliva, necesita muchas legumbres.
el cerebro para funcionar adecuadamente. Ahora, si el nene se despierta a la mañana y le das de desayuno 2 huevos fritos con un Big Mac y si le pones en la lonchera para que coma en el colegio, no sé, una doble bacon con queso. Son nombres de hamburguesas de McDonald's y Pampers, con un toco así de papa frita, fritada obviamente, son papas fritas en aceite. Está re mal alimentado esa criatura. No le diste proteínas, no le diste nutrientes, lo único que le diste son carbohidratos. Entonces, eso es la epigenética por el lado alimentario, nos afecta. Y por el lado medioambiental también nos afecta, eso lo hablábamos en el video anterior, en el segmento anterior, porque el medio nos afecta. El medio nos afecta porque depende del medio en el que vos vivas, depende de la geografía en la que vos vivas, son los alimentos que salen. O sea, en el desierto del Sahara no salen naranjas como acá en la ciudad de La Plata, que vas caminando por la vereda y están las naranjas. En La Plata hay muchas calles que vas caminando y están las nueces. Las nueces salieron en la calle. Y hay árboles de nueces, y árboles de naranja. Otro es que es las bayas, las moras, ¿cómo es? ¿Cómo le llaman acá? Que son como mini frutillitas. No, bueno, son como la mora le dicen. Bueno, también eso sale en montones de calles en la ciudad de La Plata. Podés caminar y te las encontrás, que hacen un lío bárbaro cuando caen al piso, porque la gente la pisa y te deja manchada toda la vereda. Bueno, eso quiere decir que acá hay una tierra muy fértil. Pero, por ejemplo, tenemos problemáticas con el pescado. No se come mucho pescado, ¿no? En Japón viven comiendo pescado, pero seguramente o muy probablemente no salen moras. Es decir, depende donde vos vivís, ni hablar en los lugares desérticos, ¿no? Por ejemplo, les cuesta un montón llegar a la línea nutricional adecuada, óptima, para que todo el organismo, todo el sistema biológico, emotivo, psíquico y espiritual funcionen bien. Porque, por ejemplo, la persona que está mal alimentada tiene mayor tendencia a la depresión que la persona que está bien alimentada, porque le faltan químicos dentro del organismo, porque no los insume. Nosotros los humanos no vivimos del aire, necesitamos el aire y el agua fundamental, porque si no fenecemos, nos morimos. Pero subsistimos a través de los alimentos que ingerimos. Si uno ingiere permanentemente alimentos que tienen determinado déficit, se suele dar cuando las señoras están embarazadas, por ejemplo, que tienen déficit de hierro, porque el bebé al desarrollarse les chupa mucho hierro. Entonces el médico le manda a comer hígado, le manda a comer lenteja, porque no lo puede fabricar espontáneamente el cuerpo, necesita insumirlo. Bueno, una buena alimentación es fundamental, por eso el concepto epigenético, todo es importante, todos los conceptos son importantes porque hacen a la persona humana. Pero el concepto epigenético tiene un valor trascendental, porque si nosotros entendemos que tenemos que tener una vida alimentaria equilibrada, una vida climática equilibrada, dicen muchas cosas, pero hemos visto en videos que en los lugares fríos suelen bañarse en agua helada. Y vos te das cuenta que ya nomás cuando están entrando, no al agua, están caminando para ir porque cortan en el hielo, cortan un pedazo de hielo y queda el agua. Y cuando están caminando para ir ahí al agua, ya la persona va temblando y se meten en agua helada y dicen que eso le hace bien al corazón. La verdad, yo no sé si meterse en agua que está 20 grados bajo cero te hace bien. Como que no parece muy lógico. Sí sabemos que una buena ducha fresca te refresca. Bueno, entonces nosotros, si hiciera bien el hecho de meterse en agua helada, ¿cuándo nos podríamos meter en agua helada? Si el agua helada más cercana que tenemos es en Chubut y son como 800 kilómetros, 1000 kilómetros acá está Chubut. No podríamos, tendríamos que ir hasta allá. Bueno, eso tiene que ver con lo epigenético, que es un concepto
muy integral, muy abarcativo, muy complejo. Lo epigenético también afecta a lo emotivo, decíamos, y lo emotivo afecta a lo espiritual. Entonces, cuando estudiamos un individuo, está bien estudiarlo, por supuesto, desde la faz psíquica, desde la faz psiquiátrica. Está excelente también añadirle a ese conocimiento de la faz psíquica la faz de cómo funciona la interrelación de la personalidad, que eso lo hace el psicólogo, digamos, es más propio en realidad de la psicología. El psicólogo social también lo hace. Y a eso hay que añadirle todavía la comprensión lo más ajustada posible de cómo el individuo se relaciona con otros individuos. Entonces es como que hay que mezclar, ¿no? Todo, hacer un combo homogéneo entre lo que sabe el psiquiatra, lo que sabe el psicólogo y lo que sabe el psicólogo social. Si realmente queremos no solo acompañar a los individuos, al grupo de personas, al grupo operativo, al grupo que estamos operando, al grupo que estamos tratándolo, si lo queremos acompañar, no solo a que logren los 4, 5, 6, 8, ponerse de acuerdo, conocerse, para llegar a una meta en común, sino que si realmente queremos transformar la vida de esas personas para que sea un antes y un después de toda la terapia, que no es una conversación de 2 horas, por ahí son 20 sesiones de 2 horas o 3. Entonces, si queremos que haya un antes y un después positivo en la vida de esa persona, hay que tratar de tener en claro todos estos conceptos, porque estas son las herramientas que nos permiten a nosotros, como psicólogos sociales, integrales, globales y humanitarios, evaluar de acuerdo a lo que está expresando la persona, a lo que vamos percibiendo y a lo que tomamos entre líneas, porque la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas. Creen que son de una manera, pero en realidad no son tan como ellas creen. Eso es por una cuestión de abordaje cultural y un montón de cosas que no vienen acá al caso en este momento. Pero entonces necesitamos todas estas herramientas. Por eso llevamos 2 videos hablando de la epigenética y lo genético, que no parecería estrictamente de la psicología social. Es un concepto errado. Pertenece a la psicología social todo aquello que nos pueda hacer conocer de manera más precisa la radiografía de los individuos que estamos tratando. Porque en cierta manera ingerimos sobre su vida la influencia del profesional experto. La mayoría de las personas la toman como la verdad. Entonces, puede pasar que uno se equivoque al deducir, que uno se equivoque al diseñar la radiografía psíquica, emocional de las personas con las que uno está operando, o que uno dé lo que uno tiene, pero que a uno le falte como profesional parte de herramientas, le falte conceptos, entonces no va a poder comprenderlo estrictamente como la persona necesita. ¿Se entiende? Por eso hay que formarse, como dice nuestra carrera, integral, global y humanitariamente.